Quienes poseemos la enorme fortuna de hacer oír nuestras voces y gozamos de un privilegio especial, o sea, un privilegio que sí produce una satisfacción, pero despierta una gran responsabilidad. Y cuando te asume una gran responsabilidad tu vida, entonces tienes que ser muy prolijo y cuidadoso para hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y sobre todo, si uno tiene la pretensión de que los temas que va a tratar cuando comunica tienen que ser no solo de interés público, sino que en alguna medida o en alguna manera o de alguna forma le ayuden a quienes nos escuchan, quienes nos siguen, quienes tienen la deferencia de pararse en ese espacio, por lo menos si no le ayudan a resolver el problema, por lo menos le ayudan a pensar y a ir componiendo despacio y en el tiempo esa coraza que vamos adquiriendo con el conocimiento, que todos la hemos aprendido de alguna parte, ya sea porque la hemos leído, porque la hemos escuchado o porque hemos avanzado sobre terrenos dudosos, difíciles, pantanosos, y hemos o fracasado, salido airosos, y nos ha dejado una enseñanza. Y entonces aquel que comunica, como en nuestro caso, y utiliza esas enseñanzas para de alguna manera convertirlas en ejemplos, es la tarea esta, comunicar desde la multitud. O sea, nosotros no buscamos prebendas, ni buscamos posicionamiento, ni a ver si vamos a ser útiles en algún proyecto político. Para nada. O sea, estamos haciendo una tarea modesta, pero llena de entusiasmo, que quizá ese entusiasmo sea el que contagie un desafío. O sea, yo también puedo hacerlo, dirán ustedes, o dirá cualquiera de ustedes, o yo lo pudiera hacer mejor. ¡Qué bueno! Eso es lo que busca uno, provocar para que la gente que tenga realmente capacidades, como hay muchos de ustedes que tienen grandes capacidades, hay que provocarlos para que afloren su sabiduría, su sapiencia. Y esa es nuestra tarea. Por eso hoy vamos a hablar de cosas que nos benefician o nos perjudican. Generalmente nos perjudican. Por eso es importante hablar de cosas que nos perjudican, no para ver cómo desaparecen, no van a desaparecer, pero sí nosotros vamos a estar preparados para enfrentarlas. Y eso ya es una ganancia, Por esa causa, el desarrollo de la causa política, o sea, del entendimiento de terminar el conflicto, sobre todo los conflictos internos, comenzó en Grecia. Los filósofos griegos fueron los que pusieron sobre el tapete el diálogo para que las guerras se convirtieran en negociaciones. O sea, ellos tenían una presión muy grande sobre Grecia por Persia, y entonces estaban con continuas invasiones. Entonces lo que había que fortalecer el frente interno. Por eso se establecieron los diálogos de los filósofos, de los que dirigían el pensamiento. Y ahí aparece Platón, aparece Aristóteles, en fin, aparecen todos los grandes pensadores. Y se concibió después como la continuidad de las guerras, pero ya no en enfrentamientos violentos, sino por medio de negociaciones. O sea, la política fue un contenido que vino a armonizar la civilización. O sea, desaparecía la fuerza primaria de la reacción violenta a través del diálogo, a través de la conversación, a través del acuerdo. Y entonces se volvió un arte y se establecieron parámetros y se generaron filosofías y doctrinas en relación a la política para lograr una convivencia armónica en las sociedades. O sea que la política fue considerada, hay mil interpretaciones de gente mucho más avesada que nosotros, pero se concibió para el diálogo, para el acercamiento,
para el resolver los problemas que preocupaban a las comunidades a través de la participación activa y el diálogo para acordar qué era lo mejor que convenía. Entonces, llegó a nuestros tiempos, después de guerras y todo, que hicieron temblar al mundo, revoluciones y búsquedas. O sea, el hombre ha buscado de todas formas superarse. Nosotros somos una estirpe de seres vivientes, de sapiens, que hemos buscado, no creo que haya cosas que no haya intentado el hombre, el ser humano, para mejorar, para superarse, para ser mejor, para vivir en paz, lograr armonía, desarrollar esa pasión intensa del espíritu, del alma, que es el amor. Entonces, la búsqueda ha sido de todas formas y en todos los frentes. Pero siempre ha prevalecido la política porque la política administraba los intereses de esa gente que buscaba resolver sus problemas personales. También necesitaba administradores, o sea, los administradores a lo largo de los tiempos fueron los que prevalecieron por encima de las reacciones primarias del ser humano. Nosotros hemos hurgado en aprender un poco, algo y todo, pero queremos hacer este raconto para llegar a este momento, porque ese arte que soñaron los griegos y que se fue durante los tiempos perfeccionando, se convirtió también en una trampa, que es la que ha llevado a la política actual, donde hoy resulta una trampa que el político sea usado por los intereses. O sea, los intereses de todo orden utilizan como ariete a un político para lograr o para buscar sus mezquinas intenciones y realizarlas. Entonces, en esa búsqueda, nosotros que venimos como peludo de regalo en esto, porque adquirimos hace unos días prácticamente voz. O sea, nosotros éramos las muchedumbres silenciosas que marchaban a las guerras, o marchaban al trabajo, o marchaban al consumo, o marchaban a la esclavitud. Siempre éramos utilizados por los que, con capacidades superiores, intelectuales y desarrollos científicos y tecnológicos en cada uno de sus tiempos, y la aparición de la imprenta, de los conocimientos y sabidurías que se manifestaban y que se expandían por el mundo, nosotros hemos venido a ser ahora una especie de intrusos que quieren mechar de todas partes para ver si... Porque no hemos salido, o sea, la búsqueda ha sido intensa, pero no ha permitido, no hemos llegado al ideal. O sea, tal vez fue demasiado desmedido nuestro ideal y entonces ha sido difícil llegar. O sea, quizás si hubiera sido más precario la ambición de llegar a la felicidad, te hubiéramos ya llegado, pero fue lo sublime y somos humanos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Tratar de usar todo lo que tenemos y ahora con esos medios modernos, pues bienvenidos sean y de alguna manera o medida o posibilidades, pues lo estamos tratando de sacar el jugo lo más posible dentro de un mundo de competencias que es muy difícil romper sus barreras. Pero claro, en nuestra lucha no hemos logrado ese ideal de la posesión de lo sublime, porque esa lucha primaria que tenemos nosotros congénita por la ambición desmedida, posiblemente por cuestiones de naturaleza, hace que la política tenga que ser realizada por políticos, y los políticos somos nosotros, somos la gente de las sociedades, y la gente de las sociedades que llega a tener un determinado privilegio, que es el poder, no usa ese privilegio, que es el poder para regar o sembrar virtudes y maravillas, sino para resolver primero sus problemas. O sea, nace el instinto primario.
Y al nacer el instinto primario, lo lleva a hacer todas las barbaridades que hoy los políticos, en su gran mayoría, cometen. Entonces, la idea nuestra no es juzgar, convertirnos en un tribunal, convertirnos en jueces, sino tratar de desarrollar el problema para ver si los futuros que ingresan a la política, los futuros participantes, los futuros protagonistas, no vamos a decir que se humanicen, sino que aprendan a saber que la política es una profesión de nobleza. O sea, es noble ser político. Y entonces, cuando entran en un negocio, un político desvirtúa esa nobleza. Y entonces eso es lo que debiésemos tratar de combatir. Pero la buena noticia es que nosotros estamos teniendo buenos resultados. O sea, hay detrás de esta cámara, que son ustedes, por lo menos 80.000 curiosos. No vamos a decir que son seguidores, curiosos. Y esos curiosos picotean todos los días un ratito acá. Y nosotros llegamos a la conclusión de que desfilan por este espacio promedio en el mes, cada mes, 150.000 personas. ¿Cómo? Sí, por este espacio, que es un modesto espacio de opinión, de conversaciones, desfilan promedio 150.000 personas. O sea, 150.000, vamos a decir mejor, 150.000 veces promedio. A veces más, a veces menos, se ven estos videos. Es halagüeño. ¿Cuál es el beneficio? Que estamos sembrando. Ese es el beneficio. Y claro, mucha gente dice, siembra cualquiera puede sembrar. No, no cualquiera puede sembrar. Y fíjate por qué, porque no cualquiera siembra. O sea, hay mucha gente que ustedes conocen que no siembra nada de nada. O sea, cuando estamos hablando de sembrar, estamos hablando, bueno, también estamos hablando de sembrar mieses, semillas y en los campos, pero sembrar ideas. Y es bueno, o sea, por fin nos damos cuenta que sin querer y sin tener los instrumentos asignados por la providencia, estamos teniendo presencia. O sea, 150.000 personas, o 200, o 100.000 por mes que un individuo ignoto, un desconocido, logre agrupar para enviar un mensaje y que de los 150.000, por lo menos un 90% están de acuerdo por lo que manifiestan. Entonces, ¿cuál es la cosecha? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ganancia? Preguntarán. Y no depende. Las ganancias para cada uno de nosotros son distintos los valores. Para muchos la ganancia es lo que tienen, lo que cobran, lo que reciben, lo que le pagan. Para otros la ganancia es el bienestar, la tranquilidad, la confraternidad, el agradecimiento. Para otros es el mensaje de afecto, de cariño, de una expresión de buena fe. O sea, cada uno cosecha lo que quiere cosechar. Si yo, por ejemplo, hiciese esto para hacer dinero, yo te estaría vendiendo algo. Estaría tratando de sacarte ventaja, a ver si me puedes comprar un gorro, una camiseta, una insignia. O sea, estaría tratando de buscarle a ver qué me beneficio. Yo no vendo nada. Ni siquiera pienso, y me han ofrecido, he tenido ofertas para que no sé cuántos, ya que tenés tantos seguidores, que no sé qué, ¿por qué no vendemos esto? ¿Por qué no vendemos el otro? Porque eso no es lo que uno hace. Yo cuando me dediqué a hacer dinero, con mucho sacrificio, hubo tiempos en que hice mucho dinero, trabajando. Porque se puede hacer dinero trabajando, no te creas que no. Depende de qué sepas hacer, por supuesto, o qué estés dispuesto a aprender. Pero yo lo he hecho. O sea, no es que no trabajando nadie hace plata, nadie se vuelve rico. Lo que pasa es que hubo una cosa distinta en mi vida, que todo lo que yo gané, que fue bastante, y que fue una época
gloriosa económicamente, y lo invertí en mis ideas, en mis ideales. Fui a la patria a ver qué podía hacer y me quedé sin un peso. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿te das cuenta por qué vale la pena que conversemos? Pero tratemos de no distraernos, porque el tema que íbamos a tratar hoy era la política. Y la política es peligroso tocarla, porque cuando empieza uno a tocar la política, tiene que personalizar. O sea, no puede hablar de la política en general. La política se personaliza, ahí está el poder de la política, de los líderes que componen el movimiento político. Un líder, lo que representa. Y estudiar a un líder político no es fácil, porque un líder político puede tener grandes ideales y tener una concepción de los problemas de su pueblo, o de sus ciudades, o de sus municipios, o de su provincia, que cuando quiere hacerlo realidad choca con una cantidad de intereses que le dicen, no, aquí no puedes hacer eso. O antes que eso ocurra, antes que le digan, no, no puedes hacer eso, no lo dejan que llegue al podio, al poder. No lo dejen que sea gobernador, intendente o presidente. Porque quien lo moviliza al político generalmente es el aporte financiero. O sea, no llega uno a gobernar por sus ideas, es muy difícil. Llega por los intereses que lo apoyan, porque se van a beneficiar, porque eres un buen prospecto, tiene buenos argumentos, tiene muchas capacidades fácil de palabra, la gente cree en él, lo apoya y entonces puede servirle a los intereses del poder corporativo o el poder financiero o el poder espurio que está detrás de todas las puertas. Entonces llega un político, nosotros tenemos que saber siempre, eso es muy importante, que detrás de un político hay muchos intereses en juego. Y es muy difícil que ese político, una vez que llegue, rompa con esos poderes. Porque ellos se aseguran, tienen resortes muy específicos para asegurarse que lo que el político se comprometió y a veces hasta tuvo que firmar secretamente, tiene que cumplirlo. Entonces es muy difícil que un político pueda lograr el ideal. O sea, aquel que soñaron los griegos y que no hemos podido lograrlo todavía. O sea, es muy difícil porque... por ejemplo, nosotros hemos visto muchos políticos a lo largo de los últimos 50, 60, 70 años que yo conozco mi país, por ejemplo. He visto una cantidad de gente que, si vamos a analizarlo, la mayor parte fue un fracaso, fue un chasco para los que confiaron en él. Hubo muy pocos políticos que cuando se fueron, cuando terminaron su administración, la gente estaba conforme, o sea, habían logrado cambiar su situación, cambiar su destino, cambiar su suerte. Entonces, ¿por qué no quiso hacerlo? Muchas veces no. Muchas veces quiso hacerlo, pero no pudo, no se lo permitieron. Y otras veces cayó en la trampa que le tendieron. Muchos políticos han tenido que caer en la trampa, o han tenido que vender hasta su madre porque... ese era el propósito, que él vendiera a su madre por $1 millón y que otorgara un permiso, una concesión que producía a quien le pagaba la mordida o la coima o la cometa $100 millones. Por eso hubo muchas revoluciones que fueron digitadas, que nombraron a un grupo que costó 20, 30, 40 millones de dólares, una revolución que nosotros tenemos mucha experiencia de eso, y que se entregó la mitad del país. Entonces también eso hay que saberlo. Y después de todo esto está el otro estrato nefasto de la política, que es la corrupción. Ya ese es un campo que es el campo que ha destruido todo lo hermoso que tiene la política y el ideal político, o sea, el sueño de grandeza de muchos iluminados, iluminadas. Entonces, un montón de problemas que se prestan para usar a la política.
Y entonces cuando nosotros vemos los resultados de los políticos que nosotros hemos apoyado y que hemos puesto nuestro esfuerzo y vemos que están enlodados, están ensuciados, que se han atravesado por el pantano y se han tenido que llenar de mugre, de barro, de lodo. Decimos, bueno, pero si este nos prometió un mundo ideal y mira, terminó millonario y la pobreza aumentó el doble de lo que estaba cuando llegó al gobierno. O sea, defraudó nuestros sueños. Quizá no quiso hacerlo, pero se vio obligado. Pero hay otra cosa peor todavía, que no son los políticos, sino es el círculo íntimo que llega con un político al poder. Generalmente los grandes destructores de todo lo que se conoce como destrucción social, política y económica, no lo hace el líder, sino lo hacen sus secuaces. O sea, gente que nosotros nunca hubiésemos votado, que no hubiésemos seleccionado, que no hubiésemos elegido, que no los hubiésemos convocado. Verdaderos malandras, verdaderos delincuentes. Rodearon un proyecto político y se hicieron de posicionamientos por amistades, por en fin, habilidades. El pícaro tiene muchas habilidades y a lo mejor en un momento, hace 10 años, lo tuvo en su casa, al político, porque estaba huyendo de la justicia o lo que fuera. Y entonces tiene una deuda hoy. Y cuando llega al poder fulano de tal, está el amigote, el amigo, ¿no? Y entonces ahí se genera la corrupción, que es la que nosotros hemos venido viendo. Millones de dólares, miles de millones de dólares que se han dilapidado en corruptelas no son hechas por un líder político. De un gobierno cualquiera, el que menos beneficiado está económicamente es el que está arriba de todo, en la cúpula del poder. Y terminan enriqueciéndose cientos de sinvergüenzas y al mismo tiempo abriendo las puertas para la gran corrupción ya a nivel mundial, que ya es otro tipo de corrupción que ya entra la línea política, o sea, no solamente que enajenas patrimonio de riquezas y empresas y posiciones, sino que enajenas compromisos políticos de tu país. Entonces, todo eso es política que viene envuelta en un montón de porquerías y hace que lo sublime, aquello tan idealísticamente concebido, sea solamente un espejismo, no existe. O sea, por lo menos no existen nuestras realidades. Por todo esto que hemos hablado hoy, el gran protagonista de todo esto que nosotros hemos desarrollado para poner sobre el tapete, o sea, sobre la consideración, nuestros padecimientos, hay un gran protagonista, y ese sos vos, son ustedes. O sea, ustedes son los que están protagonizando todo esto y lo están viendo, porque nosotros de alguna manera lo estamos denunciando y estamos explicando las cosas que denunciamos, que eso es lo que no se hace, porque generalmente el que denuncia es agresivo y no explica nada. O sea, los malditos hay que colgarlos a todos, hay que meterlos en la cárcel, hay que, en fin, quitarles todo lo que la reacción natural de cualquiera que se siente afectado y que sabe que le han robado, que lo han sorprendido en su buena fe. El caso nuestro es, nosotros tenemos que explicar las causas, los problemas, por qué subsisten y cuál sería lo que nosotros tenemos que empezar a elaborar para cambiarlo. Y si no lo vamos a cambiar, por lo menos mitigarlo de alguna manera para que no sea tan lesivo. O sea, nosotros ahora sabemos que toda la gente que llega al gobierno llega para resolver sus problemas naturales, sus problemas personales. No hay una sola persona en nuestros gobiernos, en toda Latinoamérica, que haya llegado al poder, porque le dan un poder magnífico, fabuloso,
para ver dónde ayuda. En algún lado le tiene que quedarse pegado algo. Y ahí se echa a perder todo. Porque cuando un político escucha a alguien que le está proponiendo algo que no es legal, que no es correcto, pero a todos, no solamente a unos para tapar la presencia, a todos, no entrar en ninguna, pero pasa una cosa, porque yo conozco gente que ha dicho, conmigo no cuenten para nada, y entonces cuando uno les dice eso, conmigo no cuenten para nada, se te paran así enfrente a ti y te miran de arriba abajo. Y te dicen, ¿de dónde saliste? ¿No te das cuenta que vas a estar 2 años o 1 año o 3 años de acá y que si no aprovechás esta oportunidad que tenés, te vas a ir como un piojoso sin un centavo? Acá puedes salir rico. Acá te han puesto en ese lugar para que hagas rico a varios, pero que vos también te retires rico de acá. Y entonces cuando tú le dices, o ustedes le dicen, pero no, conmigo no cuentes, ellos mismos, ese que te miraron de arriba abajo, se convierten en tu terrible enemigo y te puedo asegurar que acaban contigo. ¿Quién te lo puede decir? Alguien que lo vivió. O sea, el hecho de yo estar lejos de la patria, algún día a lo mejor lo cuento, tiene su explicación. O sea, no te creas que yo estoy porque me gusta estar de turista. Tiene su explicación. Por eso me conformo con hacer esto, que humildemente hago todos los días. En fin, no sé si el video de hoy habrá sido suficiente evidente o suficientemente claro como para tratar de transmitir un problema endémico que padecen nuestras sociedades. La política es un arte maravilloso, pero los políticos todavía nos están dejando mucho que desear. Supongo que esto va a cambiar, porque esto va a cambiar, te puedo asegurar, seguramente.